Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar este temita muy importante dentro del desarrollo humano. Habíamos hablado ya la clase pasada con respecto a lo que es el desarrollo humano, tanto en la infancia y la niñez, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué etapas? Según a unos autores, tanto Piaget y otros más, opinaron sobre el desarrollo humano, ¿no? En cuanto a la niñez y la infancia, hoy vamos a hablar de una etapa muy importante que es la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Entonces, a ver, Paola Pinedo, por favor, ¿me podrías decir al menos, ya que tú estás, o la mayoría estamos en esta edad, qué es la adolescencia, ¿no? En un punto básico, a ver que tienes una noción para poder dar inicio a nuestra actividad. A ver, es muy También es importante. una etapa de la vida. Ajá, muy bien. Una etapa más, ¿no? Del desarrollo humano. Muy bien, más o menos ya podemos entender, ¿no? Porque nosotros, o ustedes, perdón, están pasando ya esa etapa de la adolescencia, seguramente ya están viviendo, ya saben cuáles son los síntomas, cuál es el proceso, que seguramente ya están pasando, ¿no? Ya pasaron por la pubertad y dentro de ello también está este proceso de la adolescencia. Y obviamente ya a una edad madura van a llegar ya a la juventud y posteriormente la adultez, la familia, los hijos y ya la ancianidad, la etapa final, ¿no? Muy bien, Paola, gracias. Entonces, vamos entonces a iniciar ahí. Atentos, por favor. Entonces, vamos a tratar de introducirnos al tema. Bien, como sabemos ustedes, como introducción, el desarrollo humano en general viene a ser parte de la vida del ser humano. Entonces, el ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas, ¿no? Que obviamente tienen ciertas características muy especiales, cada uno de ellos, ¿no? Gradualmente, pues, se pasa por etapas, pero determinando cuántos y cuáles son esas etapas, ¿ya? Entonces, ese desarrollo va a influir en diversos factores, tanto individuales, sociales y culturales, ¿no? Por eso se dice que el ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. Entonces, aquí les dejo los procesos o las etapas del desarrollo humano, como lo pueden observar aquí. Tenemos la prenatal, la infancia, la niñez, que ya hemos visto. Entonces, continúa, ¿no? Con esta etapa, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Entonces, dentro de la adolescencia también se inicia la pubertad, ¿no? Entonces, la pubertad, llamada también la etapa de los cambios ya biológicos como un inicio de la adolescencia, tanto radicales, esto ya empieza dentro de la edad escolar y la adolescencia entre los 10 y 14 años más o menos, ¿ya? Ahí iniciamos la pubertad. Obviamente, estos tienen que ver con la maduración de algunas glándulas encargadas del funcionamiento tanto sexual, genital y listo, si hay algunos momentos para la procreación. Bueno, aspectos que se presentan en esta etapa de la pubertad, ya ingresando a la adolescencia, tenemos la adolescencia temprana, esto viene a ser la pubertad, la adolescencia media y la adolescencia tardía, ¿no? Cada uno obviamente de acuerdo a su etapa y ampliando algunos aspectos generales que contiene cada uno de ellos, ¿no? En tanto, por ejemplo, en la adolescencia temprana ya se inicia la pubertad. Ahí se empiezan ya algunos cambios corporales, ¿no? Ya psicológicamente los niños que pasan ya una edad de adolescente pierden el interés y en algunos casos por los padres, la amistad se fomenta más por el mismo sexo, aumenta habilidades cognitivas, ¿no? Y se preocupa mucho por los cambios corporales. Ya la niña entonces quiere tener un cuerpo más delgado, de repente, ¿no? Ese es el cambio que está ocasionando. En cuanto a la adolescencia media, ya en el aspecto biológicamente, el adolescente propiamente dicho cuenta con su crecimiento, su desarrollo somático, ¿no? Y psicológicamente, en la adolescencia media, periodo de máxima relación ya con los padres, comparten algunos valores propios. En el aspecto intelectual, el adolescente se siente vulnerable y asume conductas, en algunos casos, generados por riesgo, ¿no? Personalmente va a experimentar actividades ya en algunos casos sexuales, ya pues, ¿no? Chicos que se activan a los 15, 16 años ya están iniciando las actividades sexuales. En cuanto a la adolescencia ya tardía, 18 ya más o menos, un poco más, empieza cambios físicos, ya un poco de mayor madurez, sistema de valores propio en cuanto a las metas. En el aspecto personal tiene mayor importancia por las relaciones, ¿no? Ya toma
más en serio las relaciones. Muy bien, entonces vamos a ver aquí la preadolescencia, que viene a ser la pubertad, como habíamos hablado en el cuadro, ¿no? Entonces, este periodo o esta etapa parte de la explicación un poco de la pubertad. Cuando hablamos de la pubertad, es el inicio ya de una etapa de la adolescencia en cual se produce desde la edad de los 11 a 12 años en el caso de las mujeres, ya, y de los 13 a los 14 años en el caso de los varones. Entonces, las mujeres ya les aparece la primera menstruación o regla, como se le dice, o se le conoce con este nombre de menarquía, ¿ya? Menarquía, no te olvides, es otro nombre que tiene la menstruación o la regla, como se dice, ¿no? Y en el caso de los varones, empieza la primera eyaculación nocturna. Ya en los jóvenes adolescentes empiezan a tener sueños y ahí es donde viene, pues, ¿no? La eyaculación nocturna, así se le llama, ¿no? Pero en ambos todavía su aptitud es no están preparados todavía para la procreación. En ambos sexos aparece ya el vello púbico, se da también el aumento de la estatura, el crecimiento del peso, la aparición de algunas características sexuales, ¿no? Tanto en el desarrollo, por ejemplo, eh, eh, de la pubertad, desarrollo de las mamas, las caderas, ¿no? Los varones ya empiezan a tener un desarrollo muscular en la fuerza física, aumento de espalda, cambio de voz, ¿no? En el desarrollo cognitivo, habíamos hablado del desarrollo físico, vamos a pasar en el desarrollo cognitivo, cómo es la etapa de la pubertad. Aquí, pues, no confunden lo real con lo imaginario y por lo tanto pueden imaginar lo que podría ser, ¿no? Según este investigador Piaget, se encuentra en el estado de formaciones abstracta en cuanto a las operaciones, ¿no? En cuanto a procedimientos lógicos, aquí él eh, analiza, sintetiza, descubre el juego del pensamiento, ¿no? Entonces, en el desarrollo afectivo, ¿no? En la preadolescencia, se presenta una gran intensidad en cuanto a emociones, sentimientos, ¿no? En cuanto a su expresión, eh, producen tics, nervios, muecas, gestos bruscos, gritos en algunos casos. Entonces, viene a ser parte de su desarrollo afectivo en la pubertad, de 11 a 12, no te olvides. Y en el caso de los varones de 13 a 14 años. En el aspecto del desarrollo social, en la pubertad, crecimiento ya un poco se aleja de los padres, tienen la necesidad de seguridad, pero a la vez necesitan en algunos casos de la independencia de sus padres, ¿no? Tienen necesidad de valorarse, de afirmarse, de sentirse aceptado, reconocido, ¿no? En su entorno. Entonces el adolescente ya capaz será capaz de pasar pues de los siguientes, ¿no? A fijar metas, objetivos propios, organizarse en cuanto a sus actividades o proyectos. Entonces la pubertad se lleva a cabo bajo ciertos procesos, tanto físicos, psicológicos, sociales, ¿no? Que propiamente dicho se convierte ya en la adolescencia capaz de ya de realizar la reproducción sexual. Aquí entonces vamos a ver cuáles son los procesos de la pubertad y la adolescencia, ¿no? Ya hemos dicho, se da desde el inicio, que es a los 10 años, y 18 años, ¿no? Ahí es etapa de la adolescencia. Entonces, como sabemos, el inicio viene a ser la pubertad, ¿no? De los 10 años, obviamente, y todo este proceso va a tener cambios biológicos, ¿no? Tanto en las damas como en los varones. Entonces, es muy importante el comportamiento y el funcionamiento de su organismo, ¿no? Entonces, esa etapa se va desarrollando ya algunas características sexuales, ¿no? Que le resulta en algunos casos, por ejemplo, ¿no? El cuidado del cuerpo, la apariencia física, algunos ya empiezan a tener ya la atracción en cuanto al desarrollo sexual. Muy bien, entonces hemos visto la etapa de la pubertad y el proceso. Vamos a dar un poco más de la adolescencia. Bien, la adolescencia ya es la etapa, como hemos dicho, ya donde el niño deja ya de ser niño, ¿no? Ya está pasando por un proceso. Entonces, tampoco con esto quiere decir que va a alcanzar la madurez de adulto. Sin embargo, la adolescencia es un tránsito complicado, una etapa muy difícil para ustedes, en este caso que lo están pasando, entonces, en la cual se sugiere normalmente tener que superar.
¿no? Procesos que pues, al final vamos a llegar a una etapa adulta y un poco más maduro. Entonces se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente, como hemos dicho, de los 12 años, ya promedio en las mujeres a los 13 en los varones. Entonces, en este momento ya aparece periodos en cuanto al cambio, ¿no? Ya hemos dicho los cambios que vienen a ser la pubertad. Entonces, la adolescencia se va a distinguir por dos etapas. La pre, que viene a ser la adolescencia, ya el fenómeno de la pubertad, y la adolescencia propiamente dicho. Bien, el adolescente también tiene procesos cognitivos, ¿no? O cambios. Entonces, la adolescencia es la etapa donde eh, normalmente existe maduración en cuanto al pensamiento lógico, forma su pensamiento más objetivo, racional. También el adolescente empieza a pensar, ¿no? En circunstancias presentes, a elaborar teorías de las cosas, ¿no? Deducir cosas, procedimientos, llegar a conclusiones. Esto es en el aspecto cognitivo, obviamente, ¿no? El adolescente también en esta edad va a fantasear, va a tener sueños, en algunos casos se va a poner a pensar, ¿no? Bastante en cuanto a sentir, ¿no? Fantasías. También en esta edad de la adolescencia es ideal que el sistema de valores en la cual se torna un poco, que va a descubrir otro tipo de valores, trata de conquistar etapas, ¿no? Entonces, en algunos casos depende ya de la formación que ha recibido el adolescente en cambio a su etapa de valores. En el desarrollo motivacional, el adolescente necesita de mayor seguridad, ¿ya? Se funda en un sentimiento de certeza, un mundo interno en cuanto a su habilidad de valores, ¿no? Entonces ahí el adolescente va a sufrir cambios fisiológicos, ¿no? Tanto en su propia confianza, en los juicios y decisiones que va a tomar. En la necesidad de independencia, el adolescente, pues, va a tener que existir en algunos casos, ¿no? En aspectos significativos en cuanto a su economía, a su independencia, a su situación emocional, tanto intelectual. En algunos casos, algunas adolescentes van a tener el derecho a libertad, más acción, ¿no? También el adolescente va a tener que experimentar, ¿no? Tanto en su fruto de desarrollo y su maduración, tanto en aspectos, ¿no? Que desea experimentar, tanto, por ejemplo, en la televisión, el cine, juegos, deportes, ¿no? Son actividades que el adolescente pues va a tener que desarrollar. En algunos casos también ocurre, ¿no? Que el adolescente pues en este proceso va a realizar actividades, ¿no? Para descubrir qué son, por ejemplo, las drogas, el alcohol, etcétera. En el desarrollo afectivo, que es muy importante, es difícil establecer si el adolescente, pues, dentro de este periodo de mayor inestabilidad emotiva, por ejemplo, reconoce lo que es la vida del adolescente y, pues, no. En este caso, el adolescente, la sensibilidad avanza, ¿no? Se vuelve más profundo, eh, pues las circunstancias en la etapa de la adolescencia va, por ejemplo, a tener cambios tanto en el hogar, en la escuela, ¿no? Va a tener en algunos casos frecuentemente ya un tipo de cambio de rebeldía, va a sentirse un poco colérico. Entonces, son procesos afectivos que va a pasar, pues, ¿no? El adolescente, en cambio, tanto en el cambio de su humor, ¿no? Entonces, si ocurre esto, pues son parte de su etapa, la cual ustedes están pasando como adolescentes. En el desarrollo social, perdón, el adolescente, ¿no? Va a desarrollar el aspecto cognitivo, motivacional, afectivo, ¿no? En cuanto a este proceso, el adolescente tiene un comportamiento social. Ya en la mayoría de casos, esto ya viene a ser, ¿no? A enfrentarnos a una sociedad en cuanto al conocimiento real de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, es muy importante la tendencia de la madurez en cuanto a la adaptación, la búsqueda de repente de buenos compañeros, la edad, la emancipación de la familia en la sociedad. En el desarrollo sexual, bueno, el adolescente en el desarrollo sexual no solo es un fenómeno psicosocial que se presenta, sino también aquí va a mostrar un tipo de valor
costumbres y controles sexuales. Sabemos que a esta edad el adolescente pues está, como dice, ¿no? A 1000 por hora, pero ya va a competir pues lo que es valores, costumbres y controles sobre el aspecto sexual, tanto en la sociedad que va a vivir este adolescente. Muchos adolescentes a esta edad, temprana edad, pues no llegan a experimentar rápidamente, pues cometen el error de quedar embarazada, porque este cuerpo ya está preparado, ¿no? Para la procreación en esta etapa. Entonces los adolescentes en un momento dado sí se van a preocupar por el desarrollo sexual, ¿ya? Pero la tensión sexual que presenta el adolescente en algunos casos resulta, ¿no? Estimulante tanto en la influencia de su vida psíquica y su propio organismo. Entonces el adolescente comienza ya las primeras atracciones heterosexuales, ¿no? La atracción por la chica, en cuanto a su sentimiento, el chico también, ¿no? Tanto la chica y el chico, ambos sienten atracción y también la exhibición en algunos casos de su cuerpo. Bueno, son etapas entonces que estamos viendo lo que está pasando en el desarrollo sexual. El desarrollo moral en la adolescencia ya es una exposición al principio, ¿no? Con un conjunto de aspectos sociales. Aquí el adolescente tiene que comprometerse a la búsqueda de una nueva imagen, ¿no? A la prueba de la fuerza de voluntad, a demostrar valores morales, ¿no? Nobles, tener un don más absoluto, tener el sentido del honor, el sentimiento, la nobleza, la dignidad del hombre, ¿no? Frente a la sinceridad en el aspecto personal. Entonces hemos visto aspectos que va a pasar, pues, ¿no? El adolescente, tanto en el desarrollo cognitivo, motivacional, afectivo, también el aspecto social y desarrollo sexual. Bueno, obviamente, viéndolo, ustedes ya están en esta etapa, ¿no? De la adolescencia, y ya se han dado cuenta qué cambios van a tener. Muy bien, entonces vamos a entrar a otra etapa que viene a ser la juventud. Muy bien, entonces la juventud, como habíamos dicho, ¿no? Al principio, la adolescencia se inicia dentro de la portada de los 10 hasta los 18 años, no te olvides. Y a partir de los 18 años, hasta los 25 años, empieza la juventud. Ya, ya obviamente en esta etapa, ya el adolescente pues ha experimentado muchas cosas, ¿no? En la juventud ya es una etapa donde comprende aproximadamente eh, en que el individuo ya se encuentra más tranquilo, un poco con respecto a su adolescencia, ¿no? De repente por ahí hubo ciertos cambios, pero ya en la juventud el adolescente presenta ya cambios, se vuelve más tranquilo, logra el equilibrio, ¿no? De la adultez con la adolescencia. Entonces el joven ya es capaz de orientar su vida, ¿no? De ir llegando ya a una etapa más progresiva, tanto en el aspecto personal. Entonces, la juventud, en el campo del conocimiento, el joven se vuelve más reflexivo, más analítico, ¿ya? Es la etapa o la época donde pues se genera el aprendizaje intelectual, ¿no? Aquí pues en este aspecto de la juventud ya tiene iniciativas propias, ¿no? Comienza a clasificarse y deseo ya de tomar las cosas en serio, ¿no? Del deseo de comprometerse en las cosas que va a realizar. En el aspecto moral, el joven, ¿no? Presenta ya tener jerarquías del predominio ya de la justicia, es capaz de distinguir, ¿no? Lo que es realmente importante, rechaza algunas imposiciones, ya no es agresivo, sino presenta una sana rebeldía, es más pasivo, ¿no? En algunos casos, como que era en la adolescencia. Asume una conciencia propia de sus actos y les da más valor moral a lo que corresponde. Ya presenta también en la etapa de la juventud un poco de autonomía, ¿no? En cuanto a aspectos personales, valores, ¿ya? Entonces, en la juventud también nace ya un concepto de reconocer lo que es el bien y el mal. Muy bien, en la juventud, en el ámbito vocacional, aquí el joven ya empieza a orientarse a una profesión, quiere elegir ya ser, pues, ¿no? Un ingeniero, arquitecto, bueno, cualquier profesión que quiera tener, ya el joven empieza a orientarse, ya, hacia un mundo, por ejemplo, de querer trabajar, ya de querer, pues, ser útil para la sociedad. Entonces, va a realizar proyectos en cuanto a la existencia. Este proyecto, obviamente, genera valores,
en cuanto a su orientación. Obviamente ya como una dinámica para su futuro. Entonces el joven ya empieza a tener un compromiso, ¿no? Consigo mismo y con la sociedad. En cuanto pues a otros cambios que presenta, vamos a hablar un poco acá. En la vida afectiva y sexual, ¿no? El joven ya pues en algunos casos va a de repente presentado en cuanto a fracasos sentimentales, ya empieza a descubrir lo que es realmente el amor, ¿no? Si bien sabemos en la adolescencia un poco que pues, el adolescente no toma en serio las cosas, quiere estar con una chica, quiere estar con otra, entonces ahí no hay cierta responsabilidad. Pero en cambio en el joven ya es diferente, ¿no? Piensa ya, de repente, si en algún momento pasó por un fracaso sentimental, pues eso se le enseña, ¿no? Realmente lo que es el amor. Entonces, en el caso del joven varón, ¿no? Puede sentirse atraído por el físico de las chicas, ¿no? Determinando ciertamente las cualidades y proyectándose ya posteriormente a formar una unión de vida, ¿no? Pero ya un poco más serio las cosas. Entonces, el joven empieza a soñar, o la señorita también, con su príncipe azul un poco más ya radicado al inicio de un amor auténtico, más responsable, ¿ya? En la etapa de la juventud. Entonces, en el campo afectivo, por ejemplo, ¿no? En la juventud ya no se toma a la ligera, ya, del estar con una chica o una enamorada, sino que en el aspecto del amor ya se siente un poco más en serio, no como un pasatiempo, ¿no? Poco la relación va en serio, más respetuoso. Entonces el joven pues ya empieza a controlar sus impulsos y empieza a desempeñar oportunamente este campo. En cuanto a la juventud, su socialización frente a la sociedad del joven va a actuar responsablemente, ya va haciendo uso de su libertad, pero respondiendo a sus actos, ¿no? Tener conciencia de lo que está haciendo y pues tener un orden de vida en su proyecto. Entonces, la juventud va a asumir tareas muy importantes, ¿no? Para descubrir nuevas responsabilidades. Muy bien, entonces hemos hablado ahí sobre la adolescencia, juventud. Ahora vamos a hablar un poco de la adultez. Entonces la adultez, como se dan cuenta, ya empieza desde los 25 años hasta los 60, ya no te olvides. Entonces hemos visto las etapas y las edades por la cual comprende cada etapa. Entonces aquí estamos hablando de la adultez. Entonces, como sabemos, la adultez es la etapa comprendida ya desde los 25 a los 60. Aquí ya dejas de ser un joven, obviamente. Ya esta edad aproximadamente comienza, ¿no? Como un término ya a esta etapa donde se presentan muchos factores personales y ambientales. En esta etapa de la vida, de la adultez, normalmente alcanza la plenitud del desarrollo ya tanto biológico y psíquico, ¿ya? Entonces su personalidad, su carácter se va a presentar relativamente más firme, seguro de las cosas que va a realizar. Entonces hay adultos, pues, ¿no? Que aún todavía pues van a presentar un poco en cambios, ¿no? En su personalidad, algunos todavía no maduran, pero es un proceso. En algunos casos sí, ¿no? Ya se va a presentar el desempeño por la vida, tanto en el aspecto personal, ¿ya? Entonces, esto ya va a llegar a comportamientos eficaces y normales, ¿no? O sea, lo caso que algunos todavía a esa edad no están madurando bien, entonces se van a sentir un comportamiento ineficaz y hasta normales. Muy bien, en el caso del adulto maduro, vamos a hablar qué aspectos presenta. Estamos hablando del adulto maduro. Entonces el adulto maduro va a controlar adecuadamente su vida emocional, ¿ya? Lo que le va a permitir afrontar problemas con mayor serenidad, tanto en su etapa, obviamente. Entonces el adulto maduro, estamos hablando, se adapta por completo a la vida social, tanto en el aspecto cultural propia, va a tener que formar su propia familia, ejercer plenamente sus actividades, tanto en el aspecto cívico, cultural, también va a ser capaz de reconocer los valores, va a ser más responsable en cuanto a sus cosas y normalmente tiene la percepción correcta de la realidad. Es objetiva, tiene la capacidad de el sentido de la responsabilidad, o sea, en su familia.
¿ya? Entonces hemos hablado lo que compete al adulto maduro, ¿ya? Entonces la adultez, como han visto, esta etapa alcanza ya su máximo potencial, tanto en el aspecto físico, psicológico del ser humano. Ya se va a formar nuevas etapas, va a formar su familia, va a manifestar su plenitud en habilidades, destrezas. En lo físico ya se va a adaptar a realizar deportes ya tanto de etapa, una etapa pleno, ¿no? Para lograr pues aspectos también en el campo del deporte. Entonces, el adulto inmaduro, habíamos visto que es el adulto maduro, ¿no? Algunas veces seguramente han visto personas ya adultas, pero todavía que se comportan inmaduramente, ¿no? Entonces, en el aspecto psicológico presentan características completamente opuestos al adulto maduro. Entonces, ¿qué aspectos presenta el adulto inmaduro? Es incontrariado en su comportamiento, es incoherente, no controla sus reacciones emocionales. El adulto inmaduro no percibe la realidad tal como es, la falta de objetividad, menos consciente, no es responsable, no es tolerante, falla muchas veces en el trabajo, no es responsable en todo aspecto, ¿no? No se adapta adecuadamente a la vida social, es inadaptado. Entonces, seguramente en la ciudad vemos, ¿no? Que hay todavía adultos inmaduros, ¿ya? Y ya han visto, ¿no? Cómo es una persona adulta pero madura. Entonces hemos visto esos dos diferentes aspectos. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver ya la etapa última que viene a ser la ancianidad. Entonces, como sabemos, la ancianidad es la etapa final de la vida, conocida también como la tercera edad. Muchas veces he escuchado, la tercera edad, ya los ancianitos, ¿no? Ya se inicia aproximadamente desde los 60 años. Aquí se presentan características, ya disminuye las fuerzas físicas, lo que a su vez pues va a ocasionar en la mayoría una sensible, progresiva baja de cualidades, tanto en el aspecto mental, la declinación biológica, ya se muestra un poco de disminución en la capacidad sensorial, motriz, ya no es la fuerza como lo que era joven de repente. Entonces, las crecientes dificultades son propias de la ancianidad, ¿no? Entonces, generalmente en algunos casos son ya progresivo y deterioro en cuanto a su funcionamiento. Entonces, el anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida y viviendo cada vez más en su función del pasado. Va a recordar, ¿no? Ciertamente va a reunirse con la familia, a contar experiencias que ha vivido durante toda su vida. Ya va a ofrecer pocas perspectivas, ¿no? En cuanto a su seguridad. Entonces, el anciano va a presentar ciertos cambios que fueron, en algunos casos, los adultos maduros ya se van a adaptar a una situación mucho más, eh, pues, ¿no? El cambio de humor, en algunos casos se vuelven algunos generosos, algunos, pues, de repente, ¿no? Un poco amargados. Va a formar ciertos rasgos en cuanto a sus características. Entonces, la ancianidad es una etapa de gran comprensión. Seguramente en casita los abuelitos están ahí. Hay que ser comprensivos, hay que tener un equilibrio y productividad, tales como el caso de muchas personas, ¿no? Tanto en el aspecto social, cultural. No, no es necesario reclutar al anciano. Por hecho que es anciano no podemos reclutarlo, sino hacerle partícipe de muchas actividades, ¿no? Porque eso le va a ayudar bastante en su etapa. ¿Ya? Entonces el cambio de los ancianos en adultos maduros se adapta mayor a la situación, ¿no? Entonces, la vejez es un paso, ¿ya? Tanto como que ya la fuerza del organismo disminuye la capacidad, entonces la fuerza. Ya a los 65 años, ya el adulto mayor empieza, pues, ¿no? A emprender muchas etapas, ¿no? La cual ya se siente un poco más cansado, ya ha vivido la vida, ¿no? Entonces son procesos que pues ahí ya termina la etapa en el desarrollo humano, la ancianidad. Muy bien, chicos, entonces hemos visto, ¿no? Cuáles son los procesos desde la adolescencia y cómo terminamos, ¿no? En la etapa final que viene a ser la vejez o la ancianidad. Muy bien, aquí le estoy dejando preguntas de admisión, tipo San Marcos acá, 4 preguntitas. Felicito a los chicos que han enviado sus claves. Algunos sí han enviado, algunos no han enviado. ¿Se acuerdan que el PPT les envié? No han enviado. Obviamente yo les he enviado la resolución, ¿ya? Aquí les estoy dejando 4 preguntas. Esto lo puede hacer tranquilamente en el proceso. No es importante, pero lo va a enviar ya
Ya terminado las actividades, las claves, ¿ya? Que es muy importante. Aquí también otra pregunta, lo que van a postular la policía, también 4 preguntas claves, ¿ya? En el aspecto del desarrollo humano estamos hablando, ¿ya? Seguramente, pues, alguno va a elegir este campo, ¿no? Dependiendo, y ahí puede ver algunas preguntas de tipo militar, ¿no? En cuanto a la policía, lo que desea postular. 4 preguntas, ciertamente cada clase estamos dejando preguntas preuniversitarias para que ustedes puedan analizar, ¿no? Obviamente no puede confiar, puede ser que si de ahí le puede venir al que está postulando una pregunta, uy, si esto me vino, esto lo hice, ya está, ya lo sé cuál es. No se confía, porque ahí viene ya preguntas, cuando uno va a postular a una universidad, de repente a una escuela militar, hay preguntas que sacan desde años que, de examen de admisiones que pasaron, lo sacan y lo vuelven a preguntar. Entonces es muy importante, ya aquí está la fecha en que se han producido estos exámenes, han sido rebuscados. Por ejemplo, ¿no? Esto de la escuela 2009, 2007, 2013 y 2010, ¿no? Entonces esto te va a ayudar bastante un poco a poder descubrir, pues, ¿no? Algunas preguntas del aspecto que estamos tratando en el caso de psicología, ¿ya? Muy bien, entonces les estoy dejando tipo San Marcos y tipo militar, ya usted dependiendo cómo lo va a realizar. Las claves obviamente le voy a enviar después, al final. Muy bien, entonces hasta ahí hemos comentado sobre este temita, ¿ya? Muy bien. A continuación vamos a desarrollar el libro. También le voy a desarrollar una ficha que le voy a enviar. Está colgado en la plataforma, ¿ya? Ahí está una ficha de trabajo. Lo voy a presentar ahora y conmigo vamos a desarrollar lo que respecta al libro. Ya, vamos a desarrollar, pero obviamente seguro me ha hecho el seguimiento usted con su librito ahí, ¿no? Ya, les voy a presentar a continuación una ficha de trabajo que les voy a compartir. Ya, un momentito, por favor, voy a descargar la ficha. Si los que gustan pueden ingresar a plataforma, ahí está también. Muy bien, un poco estoy descargando el archivo. Ya, ahorita ya, y les voy a indicar qué es lo que van a hacer en su cuaderno, ¿ya? Muy bien, ya, muy bien.